preguntas legales que pudieran tener. Good afternoon all, and thank you for joining us in this new edition of Sfera Recap. The purpose of this event is to be available for our clients and friends in order to present you current news and answer any legal questions you may have. If we have participants today that have a preference in English, please let us know by sending us a message through Facebook or in the chat option available at the bottom of your screen. Otherwise, we will continue this program only in Spanish. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier tema, English, please. Okay, perfect. We will do so, Brenda. Thank you. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier tema, no solo sobre el tema central que presentaremos hoy, nos la pueden enviar utilizando la función de chat que tiene Zoom o por Facebook y las iremos contestando en el orden en que se vayan recibiendo. Este espacio está programado para que dure aproximadamente 30 minutos. Si al final quedaran preguntas sin responder por falta de tiempo, se las vamos a contestar offline. If you have any questions about any subject, not only the main subject of today's program, please send them using the chat option Zoom has or through Facebook. We will answer them in the order that we receive them. This program is planned to last about 30 minutes. If at the end there are questions not answered because of lack of time, we will answer them offline. En la actualidad, el sector turístico a nivel mundial es definitivamente uno de los más afectados por el COVID-19. Teniendo en cuenta la evolución y la rapidez con la que evoluciona esta situación, es demasiado pronto para calcular de manera plena o proyectar la verdadera incidencia que tendrá esta crisis en el turismo. Sin embargo, es claro que habrá, número uno, una disminución considerable de turistas internacionales, a pesar de que al inicio del año la Organización Mundial del Turismo, antes de COVID-19, estimaba un aumento de 3 a 4%. Número dos, van a haber definitivamente pérdidas billonarias para el sector a nivel global. Y número tres, cientos de miles de personas desempleadas. En el caso particular de Costa Rica, el sector turismo ha sido uno de los más dinámicos de la economía costarricense, por lo que la crisis representa un reto especialmente importante para el país. Para conversar sobre este tema, en el Sfera Recap de hoy, tenemos como invitado especial a Javier Pacheco, presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, CEO de Enjoy Hospitality Group y director de Canatur. The tourism industry globally is one of the most impacted by COVID-19. Considering how fast the situation develops, it is too early to estimate the real and overall outcome that this crisis will have over tourism. Nevertheless, it is clear that there will be, first, a significant reduction of international travelers, second, billions of dollars in losses, and three, hundreds of thousands of people unemployed. In the specific case of Costa Rica, tourism is one of the most dynamic sectors of the economy, so the crisis represents an even more important challenge for the country. To talk about this subject, we have as our special guest for today's Sfera Recap, Javier Pacheco, President of the Costa Rican Chamber of Hotels, CEO of Enjoy Hospitality Group, and Director of Canatur. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Empecemos con una pregunta general para ubicarnos un poco en el panorama. ¿Qué significaba el turismo para la economía costarricense de previo a COVID-19? What represented the tourism sector for the Costa Rican economy before COVID-19? Adelante, Javier. Bueno, Eric, muchísimas gracias por tenerme esta tarde. Es un gusto poder participar de este evento y un gusto poder saludar a toda la gente que está conectada. Como bien lo dijiste, para el turismo hoy en día, para la economía costarricense, es un sector sumamente importante. Hoy en día representa 4 billones de dólares en divisas, en generación de divisas, lo cual equivale a más o menos el 8% del Producto Interno Bruto. Esto según datos que tenemos en la cuenta satélite del Banco Central del 2018, lo cual, por lo tanto, nosotros hablamos de que en realidad ya es un monto un poco más alto. Además de eso, tiene una representación de 211,000
empleos directos y un aproximado de 600,000 empleos indirectos. Well, thank you, Eric, for having me in this program. Based on your question, basically, the tourism is a very important part of the local economy. It represents 8% of the GDP of the country, which is about $4 billion, a little bit more. It also represents around 211,000 direct employees and around 600,000 indirect employees. Muchas gracias, Javier. Y ya entrando en materia, en términos generales, ¿cuáles han sido los efectos económicos más importantes e inmediatos que la crisis ha generado en el sector? What have been the most immediate economic effects that the crisis has generated to the tourism industry? Bueno, en realidad estamos en una crisis sin precedentes, ¿verdad? Es la primera vez en la historia, evidentemente, de Costa Rica, y yo me atrevería a decir que global, donde la industria de turismo se está viendo ante una situación como esta. Si nosotros lo analizamos, como lo estamos llamando internamente dentro del sector, estamos en lo que llamamos la temporada cero. Está la temporada alta, la temporada baja y la temporada cero, lo que significa cero ingresos. El efecto que esto está teniendo, simplemente estamos empezando a medirlo. No tenemos una herramienta para saber lo que significa los próximos 2, 3 meses con cero ventas, simplemente porque nos está llevando a la obligación de tener que cerrar los negocios. Y aquí no hablamos solo de hoteles, ¿verdad? Estamos hablando de hoteles, estamos hablando de turoperadores, estamos hablando de agencias, estamos hablando de guías turísticos, transportistas, en fin, la cadena de lo que conlleva todo el sector turismo es muy grande. Entonces, esto es solamente el inicio de algo que realmente va a tener un impacto muy grande a nivel de todo el país, a mediano y a largo plazo. English. Dale, adelante. Okay. Basically, what I was trying to say is that this has no precedence on the tourism industry. Basically, this is the first time in history, as long as we know, that we're looking at a zero sales at all. So we're basically forecasting the next 3 months to be at a zero sale basis between international market and local market. And what we're forecasting is that this is a long-term impact on the local economy and the industry. This is not something that's going to be solved in the next 3 months. It's probably going to take easily 12 to 18 months. Javier, hablemos un poquito del ámbito laboral. La crisis definitivamente ha tenido un gran impacto social y ha incrementado el ya alto desempleo que tenía Costa Rica. Y como si eso fuera poco, el sector turismo generaba mucho empleo fuera del gran área metropolitana, que es donde más desempleo existía en el país. En esa línea, ¿cuántos puestos de trabajo se han podido mantener en el sector con medidas como la reducción de jornadas? ¿Cuántos se han suspendido y cuántos se han tenido que dar por terminados? Voy en inglés con la pregunta. The crisis has had a great social impact, increasing significantly the unemployment rate already high before COVID-19. Like, if this was not enough, most of the employment generated by tourism was outside the great metropolitan area, where unemployment was even higher. So do you have estimations on how many jobs have been kept, reducing shifts or suspending labor agreements, and how many have been terminated? Well, we don't have, no tenemos estadística exacta todavía. Lo que nosotros sí sabemos, o lo que sí podemos ver, es que ya hay cierres totales en un montón de zonas del país. Por ejemplo, la zona Monteverde está totalmente cerrado, Tamarindo está cerrado en un 95%, Guanacaste hay otros destinos que están cerrados en un 90%. Es más, hemos podido ver en las noticias recientemente donde muchos de los mismos destinos están diciendo, por favor, no vengan. Entonces, lo que nosotros estamos estimando es que de todo el empleo directo del sector turismo, el 100% de la población se está viendo afectado, sea por despido, suspensión o reducción laboral, cualquiera de las tres. Nos gustaría pensar que son principalmente las últimas dos, el tema de suspensiones y de reducciones. Sin embargo, sabemos que han habido en ciertas regiones despidos también, y sabemos que hay una gran cantidad del sector turismo que también trabaja bajo un esquema más informal. Por lo tanto, no tenemos cómo medir eso. En este momento, el Ministerio de Trabajo está con una cola muy larga
de suspensiones laborales, que no solo incluye turismo, incluye un montón de áreas en general. Pero entonces, si nosotros sacamos un estimado de que la gran mayoría de la industria está cerrando, tenemos que calcular que aunque uno cierre un hotel o aunque uno cierre cualquiera de estos negocios, todavía hay una población de personal que se debe quedar en la propiedad. Por ejemplo, en un hotel, más o menos un 20% se debe quedar trabajando en el hotel, aunque el hotel esté cerrado. ¿Por qué? Porque hay temas de mantenimiento, hay temas de pintura, en fin, hay una serie de cosas que hay que, con seguridad, que es un tema muy, muy importante hoy en día. Entonces, un 20% más o menos podríamos calcular que está bajo un esquema de reducciones laborales y posiblemente el otro 80% está en suspensiones laborales o despidos. With regards to labor, there is a very important impact right now. Out of the 211,000 people, direct employees, we believe that 100% of them are going to be affected by this situation. So either they're going to be in different situations, which might be fired, might be suspension, or might be flexibility on labor with a reduced time of work. So we believe 100% of the people are under that basis. We don't know specifically how many in each area, but we can estimate that at least in the hotel industry, we believe around 20% are going to be working with a reduced time frame on the hotels, and the other 80% are going to be either under suspension or already fired from their work. Sí, claramente una situación muy, muy complicada. Pasemos ahora, Javier, a hablar un poco del cierre de fronteras. Aproximadamente, ¿cuántos turistas dejaron o han dejado de ingresar al país a partir de la aplicación de esta medida de cierre de fronteras, considerando que nos encontrábamos en temporada alta? ¿Qué significó eso o qué ha significado en pérdidas para el sector? Let's talk about the closing of borders. Approximately how many tourists have not been able to enter the country since the measure was implemented, considering we were in high season? Los datos, vamos a ver, podemos sacar un estimado de lo que está pasando en estos 3 meses y todavía no tenemos claro qué es lo que va a pasar en el resto del año. Simplemente porque son diferentes formas de verlo. Si sacamos la estadística de los aeropuertos, entre los meses de marzo, abril, mayo y junio, entró el año pasado, en 2019, entró aproximadamente 1.2 millones, considerando el mes de marzo completo. La afectación que tenemos comienza a partir del 15 de marzo en adelante, y luego los meses de abril, mayo y junio vamos a tener 0 ingresos. Entonces, si tomamos una comparativa directa entre el Q2 básicamente y el Q2 de este año, estamos hablando directamente de 1 millón de personas. Si tomamos 1 millón de personas, de los 3 millones de turistas que tenemos, es una tercera parte. Entonces, si hacemos un cálculo muy rápido y tomamos 4 billones de divisas que nos generan y hacemos una regla de 3 y le aplicamos una tercera parte, estamos viendo un impacto en la economía de 1.2 billones en este trimestre, básicamente. Ahora, ¿qué va a pasar en la segunda mitad del año? Eso es un tema importante porque la recuperación no es inmediata. ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que se abran fronteras y una vez que se estabilicen otros mercados, podemos empezar a tener una recuperación lenta por los próximos, digamos que hasta finales de año, esperando que la próxima temporada alta tengamos un mejor volumen. Entonces, no podemos esperar que la segunda mitad del año, que es la temporada baja, vayamos a tener las ocupaciones del año anterior. Entonces, posiblemente vamos a estar trabajando en ocupaciones de 15, 20, 30%, muy dependientes del mercado local, lo cual evidentemente va a generar otro impacto, puede ser otro 20, 25% de la generación de divisas en la economía. O sea, estamos hablando de un impacto muy grande en lo que resta del año. With regards to the number of passengers that we're losing, basically, what we're doing is we're comparing basically Q2 of 2019 with Q2 of 2020. Between March, April, May, and June of last year, we had about 1.2 million people coming through the airports, specifically international travelers. So if we compare just the 2 Qs, we're talking about 1 million people that we're not going to be having during this trimester. Basically, we do the same math based on the $4 billion that tourism represents. If we use the same 1/3, we're talking about 1.2 billion impact on the local industry. On top of that, if we look at the second half of the year, we're going to have a very slow recovery. We're looking probably at 15, 20, maybe 30% occupancy.
on some of the hotels, very dependent on the local market and very dependent on what the health ministry is going to be telling us to do throughout those months. So we can expect that throughout the second half of the year, we're also going to have less visitors, and which is going to have a direct impact on probably another 25% impact on the GDP. That represents. Sí, nos estabas mencionando pues que el impacto en el sector turismo incluye, por supuesto, hoteles, agencias de viajes, turoperadores, guías, transportistas, etcétera. Sin embargo, en adición a todas estas empresas del sector impactadas de manera directa, el turismo también es un consumidor importante y demanda insumos y servicios a otros sectores. ¿Han estimado ese efecto indirecto que va a tener en otras empresas encadenadas con el sector turismo? Let me say it in English. The crisis impacts directly all the tourism sector, but also indirectly many other companies which are suppliers to the tourism industry. Have you estimated the indirect effect of the crisis in those other companies? Sí, en realidad se dice que por cada empleo directo que genera turismo, genera 3 indirectos. Y también se dice que el turismo es de las industrias que tiene más impacto a nivel de país, porque es una industria que se puede desarrollar a lo largo y ancho de todo el país. O sea, para hacer un hotel, para tener un parque o un centro de aventura o para generar un tour, no se depende como las zonas francas de una zona específica. Se puede estar trabajando en cualquier parte del país. Entonces, ahí es donde viene el impacto tan grande. También a nivel de empleo, genera empleo en todos los diferentes niveles o en todos los estratos sociales. Desde empleos más básicos que requieren de menor capacitación, pues hasta gerencias generales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos hoteles en el GAM, cuando tenemos hoteles en las zonas rurales, eso genera un encadenamiento muy grande. Desde el transportista, desde el agricultor, desde el turismo local o turismo rural, que es como lo llamamos nosotros aquí a nivel costarricense. Entonces, hay pueblos completos que dependen del turismo. Si nosotros analizamos La Fortuna hoy en día o analizamos Monteverde hoy en día, están cerrados. Están cerrados, el pueblo entero. No hay otro movimiento. Entonces, pongámonos a pensar en el encadenamiento que tiene esto. No es el hotel. Es el hotel, es el guía, es el copero de la esquina, es el que vende frutas, es la pulpería, son todos los restaurantes. En fin, la cadena de valor simplemente es muy grande y eso lo podemos llevar a que hay pueblos que son 100% dependientes, como el GAM, que no es 100% dependiente, pero hay una cadena de valor muy grande pues a lo largo y ancho. Basically, when we talk about, let's call it a chain reaction on what's the specific effect, we say that the industry, for a direct employee, there's 3 indirect employees. And one of the reasons why tourism has such an important impact in the country is basically because it can be developed all around the country. It doesn't have to be developed in a specific area or zone, meaning that tourism can be made in the coast, in the mountains, in any different area. And what happens is that this creates a lot of dependency of what the success of tourism is in those areas. For example, areas such as La Fortuna or such as Monteverde are 100% dependent on tourism. So today, those towns are 100% closed. So if we look at the chain reaction of closing the hotels or closing the volcanoes or closing some of the main attractions, is basically closing down full towns, including local restaurants, local businesses, local stores. So it's affecting in every level of employees and in total destinations. But to finalize your question, we don't have a specific answer on how much is the effect. We're estimating at this moment that it probably is going to be easily, if we're talking about 200,000 direct employees, we're probably going to be talking easily about another 200,000 of the indirect employees. Gracias, Javier. Nos están haciendo unas preguntas de los participantes, del público. Desde un punto de vista socioeconómico y ante la situación de desempleo actual y crisis económica en la gran área metropolitana y en realidad en todo el país, ¿es realmente viable pensar que va a existir turismo nacional durante los próximos meses que pueda ayudar un poco al sector? Let me say it in English. Scott Cutter nos está preguntando, is asking,
based on the social economic situation and unemployment of the country and the crisis that we're all living in the country, is it viable, real to think that national tourism will exist and actually help the sector in the following months? En realidad es muy difícil de estimar. Hoy en día el turismo del país, 85% es internacional y 15% es local, más o menos a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si analizamos el mercado internacional, asumamos que abrimos frontera el 30 de abril y asumamos que van a empezar a volar vuelos en la segunda mitad del año, no podemos depender en el mercado internacional. El mercado local depende de dos cosas principalmente. Uno, lo que nos dicte el Ministerio de Salud, que evidentemente ese es el que está manejando el barco el día de hoy. Mientras el Ministerio de Salud no nos dé luz verde, no nos dé banderazos de salida para poder decir que el turismo puede volver, va a estar muy complicado. Es más, hoy en día estamos todos cerrados, pero si el Ministerio de Salud el día de mañana dicen, abran los hoteles, pero no podemos abrir las piscinas, no podemos abrir los gimnasios, tenemos que seguir operando restaurantes al 50%, va a ser sumamente difícil poder motivar. Eso es un tema muy importante. El segundo tema es qué tan larga es esta situación y qué tan golpeados van a quedar las bolsas de los costarricenses. Nosotros consideramos que lo duradero que va a ser este proceso, esperamos que la curva suba y baje y que sea un tema de estos 3 meses donde el Ministerio de Salud ya nos permita empezar a volver a la normalidad en cuanto al turismo. ¿Qué tan afectado quedó la gente? Es algo que tendremos que ver en los próximos 3 meses, porque sabemos que va a haber desempleo masivo y que va a haber un impacto económico muy importante. Ahora, algo a considerar, el mercado local también tiene 1 millón de personas que todos los años viajan fuera del país, que no necesariamente van a estar viajando en esta temporada. 1, o porque están golpeados económicamente, o 2, simplemente porque no va a haber vuelto la confianza para montarse en un avión y viajar a otros destinos. Entonces, digamos que ese millón de turistas que típicamente están viajando a otros destinos se convierten en un mercado potencial para incentivarlos y para que vayan a visitar distintas zonas del país. ¿Qué tanto va a funcionarnos? Es algo que solo vamos a tener que medirlo en ese momento porque el 100% del área turística va a estar enfocado en que el turismo local los vaya a visitar. Entonces va a haber una competencia importante y evidentemente no va a ser suficiente para todas las propiedades. Basically, the social economic situation, of course, is going to have a very important impact on the local tourism. So basically, we depend on 2 specific things. Number 1 is what the health ministry is saying and what are going to be the rules after this situation. If we're going to be allowed to work under normal circumstances or we're going to have to work under specific restrictions. So that's one very important factor that's going to determine whether local tourism is going to be incentivized to go and travel. And the second thing, of course, is to understand how affected each business or each person is going to be affected at an individual basis. We will not be able to know that until probably June or July of this year, hoping that at that time the virus curve is already going down and that the Ministry of Health is going to be allowing local tourists to start traveling again. Something very important is that under a normal year, there's about 1 million tourists, Costa Ricans, that are traveling someplace else in the world. And we're estimating that 1 million people is going to be staying here in Costa Rica, or there's going to be a small percentage that's going to be looking to travel, but most of them will be staying here. So we see an opportunity to attract that type of tourism into the local market. Of course, there's going to be a lot of competition, and of course, it's probably going to be enough for all the industry, but a local market has always been an important segment, and we're going to have to take it month by month. Gracias, Javier. Y justo mencionabas algo en cuanto al tiempo que va a tomar esto o que se espera que tomaría, ¿verdad? Y Fabricio nos pregunta sobre esa espera de 2 o 3 meses que se ha estado hablando para que todo regrese a la normalidad. ¿Cómo se calcula? De hecho, yo le agrego, claramente hay muchísima incertidumbre, como vos lo has estado diciendo, sobre todo el tiempo que durará esta situación y los efectos finales que va a tener en general la crisis. Sin embargo, considerando los resultados
inmediatos que ya han visto, ¿verdad? Que ya se han palpado con el COVID-19 y tomando en cuenta eventos similares anteriores como 9/11 o SARS o H1N1, ¿qué tan rápido o lento se considera que se podrá recuperar el sector turismo una vez levantadas todas las medidas? I was saying that Fabricio is asking about how long will it take to recover and to go back to normality, right? And I was adding to that question, based on the uncertainty on how long this crisis will last and the effects that it will have, but based on the immediate results that we have seen and taking into account other similar events like 9/11 or SARS or H1N1, how much time do you think the tourism industry will take to recover once all the measures are withdrawn? Bueno, esa es una pregunta es muy difícil de contestar los 3 meses y es muy difícil de contestar cuánto tiempo vamos a tomar en recuperarnos. Lo que tenemos es que basarnos en la información que tenemos. Entonces, el tema de los 3 meses simplemente sale de análisis de estadística de la curva de lo que ha venido, de lo que ha venido sucediendo en otros países. La curva de China y cuánto tiempo duró en subir su curva y en cuánto tiempo duraron en bajar, aunque pareciera que ahora pueden tener otros picos a futuro. Entonces, en realidad estamos en un terreno 100% desconocido y estamos viendo tendencias muy diferentes en cada país y todo está dependiendo de las medidas que cada país está tomando. Nosotros creemos que en Costa Rica el Ministerio de Salud está haciendo un excelente trabajo. Creemos que está teniendo esto muy controlado y muy medido. Entonces, el tema de los 3 meses nace basado en estadística y basado en las medidas que está tomando hoy en día el Ministerio de Salud, donde esperamos que la curva sea bastante controlada y que nunca llegue a crecer mucho y que ojalá sea lo más plana posible. Sin embargo, asumiendo que las curvas fueran perfectas y que nosotros logramos estabilizar Costa Rica lo más rápido posible, somos un país que depende del turismo internacional. Entonces, aunque nosotros hagamos el mejor trabajo, nosotros somos 100% dependientes de qué va a estar sucediendo en Estados Unidos y en Europa, que son los principales países emisores. Y si asumimos un cronograma de trabajo, asumiendo que a partir de junio o julio empezara esto a recuperarse poco a poco, lo que nos dicen los números es que nosotros no vamos a poder recuperar el número de vuelos ni el número de personas que tuvimos el año pasado en la segunda mitad de este año. O sea, comparando mitad con mitad, obviamente. Entonces, nosotros no estimamos que en la temporada baja vayamos a tener una recuperación. Y lo que estamos estimando es que para la próxima temporada alta, apenas van a estar recuperándose todos los vuelos. No creemos que vamos a tener ni la misma cantidad de asientos, ni la misma cantidad de aviones volando en enero o febrero. O sea, en el Q1 del próximo año no creemos que vamos a tener la misma cantidad de lo que estábamos teniendo en este año. O sea, simplemente vamos a tener una afectación que nos va a tirar 1 o 2 años para atrás, asumiendo que las situaciones de salud a nivel global estén estabilizadas. Por lo tanto, nosotros decimos que el proceso de recuperación nuestro es de 12 a 18 meses. Pongámosle 12 meses a marzo, 18 meses al Q2, Q3 del otro año, lo cual ya nos pone en temporada baja. Entonces, realísticamente aquí tenemos una afectación del 2020-2021 y asumiendo condiciones de que la salud vuelva a su estado normal. With regards to the 3 months and how long will it take for the tourism industry to recover, it's a very difficult question to answer. Basically, the 3 months is based on statistics and what has been happening in other countries. Basically analyzing China, which is the first country where basically in a 3-month period of time, they were able to contain the virus and start coming back to normal business, even though we still need to see if there's going to be future curves or future effects on China. But it is very difficult to understand if it's going to be 3 months or 4 months. It depends on each country, and what we're seeing is that Costa Rica, the Ministry of Health, is doing an excellent job on handling this situation, and we have no reason to believe that this will be extended to 6 months or something like that. We believe that the 3 or 4 month period of time, it seems to be the right time for controlling the virus. From a tourism industry perspective, it's just going to take, we believe, from 12 to 18 months easily, mainly because on the second half of this year, which is our low season, we're not going to be able to recover the number of planes or the number of flights coming back to the country. And we believe that on Q1 of next year, we're not going to have the same connectivity still. We're probably going to be back to 80-90% of the connectivity, depending on what's happening on the other countries. And that's the key thing here. I mean, there's
so many factors going on that assuming that from a health perspective, everything around the world comes to normal. So then we can assume that we're going to be back on Q1 of next year with 80 to 90% of the flight connectivity, but that still will take another 6 months to get to normal situation, which is going to be our next low season, which will eventually, we could eventually say that this will take 2020 and 2021 to go back to a normal situation. Gracias, Javier. Robert nos está preguntando sobre el tema de las aerolíneas, que claramente son una parte esencial para la industria turística. ¿Ha habido algún avance con respecto a la reactivación? Obviamente el cierre de fronteras afecta, ¿verdad? Pero ¿algún avance con las aerolíneas para esperar nuevos vuelos comerciales o cuándo podrían empezar los vuelos comerciales? Robert was asking that about airlines, which are definitely an essential part of the tourism industry. Is there an estimate of time when we will start receiving commercial flights again? Obviously, considering that there is a closed borders measure still in force. Sí, para el tema de líneas aéreas, como estaba diciendo, depende mucho, una vez más, de diferentes factores. El primer factor es cuándo abrimos las fronteras. Una vez que abramos las fronteras, que en este momento Costa Rica las estará abriendo hasta el 30 de abril, no sabemos si esa fecha se va a quedar o si se va a mover, pero ese es el factor número 1. Factor número 2 es conectividad. Nosotros estimamos que una vez que se abran fronteras, se va a empezar a recuperar posiblemente conectividad en temas regionales, hablemos de Centroamérica, tal vez un poco Suramérica, tal vez hasta México un poco, sin embargo todo eso va a ir tomando un tiempo. Va a ser 100% dependiente de qué esté pasando en esos países. Si nosotros abrimos frontera el 30 de abril y Estados Unidos está en el pico de su virus, no vamos a lograr nada que realmente tenga un impacto positivo para nosotros. Lo mismo si Europa sigue en la situación actual. Entonces, el factor número 1 para entender ni siquiera es abrir nuestras fronteras, es cuando los otros países abran fronteras y se pueda empezar a recuperar la conectividad. La conectividad se va a dar dependiendo de la demanda hacia los destinos y las promociones que cada destino monte. Entonces, si por ahí aparecen destinos que empiezan a tirar la casa por la ventana, las líneas aéreas pueden empezar a irse más hacia ese destino que hacia otro. Es un factor sumamente importante. Pero lo más importante que hay es que esta crisis afecta a nivel individual. No es, a diferencia de otras crisis que hemos tenido, donde tal vez fue una guerra o fue un factor económico, esta crisis afecta a nivel individual. Entonces, ¿por qué la gente se va a volver a montar en un avión? Esa es la pregunta. ¿Cuándo la gente se va a volver a montar en un avión? ¿Cuándo la gente se va a sentir segura de poder meterse en un avión con 150 pasajeros, uno a la par del otro? Entonces, esa seguridad es la que todavía no sabemos cuál va a ser el protocolo que van a establecer las líneas aéreas a nivel global para poder devolverle esa seguridad al consumidor a montarse en un avión y a viajar sabiendo que se puede contagiar de la persona que está a la par. Entonces, eso nos hace pensar que, uno, hay que desarrollar un montón de protocolos a nivel de líneas aéreas, ni siquiera a nivel destino, a nivel de líneas aéreas. Y dos, evidentemente el día que haya una medicina o una vacuna va a ser un factor determinante para que las líneas aéreas puedan realmente pegar el brinco que tienen que pegar. Pero sí es un tema muy complicado porque todo esto comienza con la línea aérea y la conectividad depende de muchos factores que logremos hacer. With regards to airlines growing back into the country, there are many factors to determine what are going to be the next steps. First of all, we need all the borders to open, not only Costa Rican border, but overall. I mean, we're not going to gain anything if Costa Rica opens the doors in April 30th, but United States and Europe, which are our main tourist producers, are still going to be closed or on the top of their curve with that pandemic. So opening the borders is one of the first steps that we need to take. Another very important step that needs to be understood is the level of confidence of the people to travel. Why are people going to travel? That's going to be the main question. I mean, why would they get back on an airplane? What are going to be the protocols or the level of security for people to get back onto an airplane? So that's going to be a main point in order for people to start traveling again. So we believe that either until the vaccine comes out and people feel comfortable to travel because there's already a cure, or very specific protocols that are going to be needed all around the world in order for the airlines to start working on that. We already know that they are already working on some of this,
but I think it's going to take a little more time. Javier, Marco Ochi nos está haciendo una pregunta interesante. Dice Marco, y voy a resumir un poco la pregunta, que Costa Rica ha sido considerada normalmente como un destino de nicho, ¿verdad? En donde ofrecemos productos y servicios más caros que otros destinos. Y una vez que pase la crisis, pues tendremos que competir contra esos otros destinos más baratos para poder conquistar un poco esos turistas internacionales. Entonces la pregunta específicamente es si consideras que, considerando que un 70% de los hoteles en Costa Rica tiene menos de 50 habitaciones, ¿vos considerás que hay margen para bajar los precios y tratar de competir con esos competidores del Caribe y de México y de los all-inclusive hotels? I was saying that Marco Ochi is asking a very interesting question. He's saying that Costa Rica has been considered a boutique destiny with more expensive products, tourism products, right? So after the crisis, we will have to compete with other destinies, other markets that are cheaper than Costa Rica. Taking into account that 70% of the hotels in Costa Rica have less than 50 rooms, do you think there is margin to lower our price in order to compete with those other destinies as Mexico and the Caribbean and the all-inclusive hotels? Sí, es una muy buena pregunta. Evidentemente vamos a estar lidiando con una competencia. Van a haber destinos, además ya México hoy en día empezó a sacar tarifas y promociones muy agresivas. Lo que pasa es que hay que entender un poco el mercado y vamos a tener que desarrollar una muy buena estrategia en conjunto con el ICT y el sector privado para ver cómo nos vamos a posicionar de vuelta en el país. Más bien, nosotros sentimos que al ser Costa Rica un marketing de un hotel, de un destino boutique, que no somos masivos, que el tema de la naturaleza y el wellness ha estado alrededor de nosotros, sentimos que como parte de la recuperación esto va a ser un tema primordial y que como destino nos puede dar una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a estar haciendo lo mismo. Pero ¿por qué voy a viajar a Costa Rica? ¿O por qué voy a viajar a México? ¿O por qué voy a viajar a cualquier otro destino? Nosotros creemos que el precio no necesariamente va a terminar siendo el último factor. Obviamente va a influir, pero no va a ser agregarle que hay un tema de seguridad. Y un país donde tiene las características como el nuestro, con la seguridad, con el no ser masivo, el tener la naturaleza, el tener el wellness, el tener un escape, y si logramos mantener la eficiencia que ha tenido el Ministerio de Salud en la forma que ha manejado la crisis en este país, más bien podemos llegar a tener una ventaja competitiva como destino. Entonces creemos que nos tenemos que enfocar en cómo vamos a mercadear el destino, cuál va a ser el protocolo que vamos a utilizar cuando llegue un turista a este país, desde que pasó por el aeropuerto, pasó al transporte, hizo un tour, llegó a su hotel, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Todos esos protocolos de salud van a ser sumamente importantes a la hora de que la gente tome una decisión. Nosotros creemos, todavía es muy temprano para decirlo, pero creemos que todas las tendencias van a cambiar. Evidentemente nos van a afectar los precios baratos, pero hoy en día sucede lo mismo. Ya hoy en día México y otros destinos, y los destinos todo incluido, sacan precios muy baratos y el consumidor que viene a Costa Rica es un consumidor que ya paga más, que es una persona más educada, en nivel de que está buscando otro tipo de experiencias, y por ende creemos que si podemos mantener ese tipo de diferenciación va a ser sumamente importante para poder trabajar. Perdón, tengo un perro aquí adelante. Perdón por el perro. Tranquilo. So basically, we believe that, of course, based on competition, there are going to be other destinations that are going to be trying to compete based on pricing. Some of these destinations are very volume driven, which is the total opposite case of Costa Rica. Costa Rica, as well said, has always been marketed as a boutique destination. And we believe that there are key characteristics of the destination, being low volume, very sustainable, all the wellness products around the country. We believe that those are going to be key factors that are going to differentiate the country once people start traveling back again. We believe that people are going to be looking for a safety factor and a security factor with regards to getting sick. And we believe that the excellent job that the Ministry of Health has been doing so far is going to have an important effect on
on differentiating our product in the future. So we believe that there's a lot of work to be done, but many of the tendencies and the reason for people to travel and the reason for people to pick a destination, we believe that's going to be changing. So we need to do a lot of work with the ICT and the private sector in order to understand what are going to be the shifts in the market and determine the future strategies. Gracias, Javier. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero este es un tema muy importante y de mucha información, así que vamos a continuar, que todavía nos quedan un par de preguntas. ¿Qué medidas paliativas, Javier, ha implementado el gobierno para apoyar al sector turismo en esta crisis y cuáles otras medidas se están considerando o el sector está requiriendo para mitigar aún más los efectos? Which palliative measures have been implemented by the government to support the tourism industry and which others are still necessary to execute? Bueno, yo diría que tenemos medidas de temporada cero y tenemos medidas de recuperación. Llamemos o digamos que nosotros estamos en emergencia por los próximos 12 meses. Entonces, si volvemos a los números que estábamos haciendo antes, 3 meses de temporada cero y luego poco a poco empezaron la recuperación, en la temporada cero el gobierno ha venido tomando una serie de medidas que son muy importantes para el sector. Número 1, medidas bancarias. En realidad ya el sistema financiero ha colaborado muchísimo, principalmente dando periodos de gracia a la gran mayoría de los negocios para poder dar un respiro en el flujo de caja. El problema que tenemos hoy es el flujo de caja, porque tenemos 0 ingresos. Entonces, todas las medidas tienen que ir basadas y enfocadas en eso. Entonces, por un lado tenemos medidas bancarias, por otro lado tenemos medidas a nivel laboral, donde las suspensiones laborales se facilitaron los procesos, las reducciones laborales, ahora se puede trabajar de una manera completamente diferente, con medios tiempos y con cuartos de tiempo, lo cual nos ha ayudado de una manera muy importante. Se está trabajando muy fuertemente con subvenciones de gobierno. Hay una preocupación muy grande de que este nivel de suspensiones o de reducciones salariales puede tener un impacto social muy importante en los próximos 2 o 3 meses en el país. Entonces, se está trabajando muy fuertemente en el tema de subvenciones y es algo que ya se ha avanzado muchísimo. Se está trabajando a nivel municipal para todo lo que son permisos, patentes. La Caja Costarricense también está ayudando con cierto nivel de moratorias, al igual que el IVA y otros temas que son moratorias. Ojalá hubieran sido con donaciones, pero también entendemos que el país tiene una situación muy compleja, no puede ayudarnos en todo lo que nos gustaría. No somos Estados Unidos donde se le da ese apoyo tan grande al sector privado, ¿verdad? Eso es en esta etapa. Lo que nos está ayudando es a reducir el impacto. Luego viene que tenemos que empezar a trabajar ya en la etapa de recuperación. ¿Cómo vamos a volver? Entonces, evidentemente, vamos a ocupar de nuevo que los bancos nos vuelvan, no solo nos sigan ayudando, pero que nos ayuden con líneas de crédito para capital de trabajo, para poder volver a reabrir los hoteles. Aquí es muy importante no perder la cadena de valor que ya tiene el país. Acordémonos que la gente que viene a Costa Rica viene a viajar por todo el país. Entonces ocupamos que no se rompa esa cadena. Entonces ocupamos mucho apoyo de bancos. Vamos a seguir ocupando el apoyo del gobierno en tema de subvenciones, sin duda, porque no se va a recuperar el empleo de aquí a fin de año. Entonces va a ser sumamente importante. Y va a ser importantísimo la competitividad. Somos un destino que a nivel de turismo, la competitividad la fuimos perdiendo con el tiempo. Ni siquiera tenemos un proyecto o una ley de incentivos. Entonces, para nosotros va a ser clave que durante el resto de este año podamos hacer un análisis profundo y ver cómo volvemos al mercado siendo un destino mucho más competitivo de lo que éramos hace 3 meses. So basically, the government has been helping in many different ways. Let's look at this in the zero season, which is the next 3 months, and then the rest of the year, which we can call our comeback season, or the way in which we're going to start stabilizing the tourism economy. So for our on this specific season, which is the zero season, basically we're getting help, number 1, from the banks. The banks have basically shown a lot of sense on understanding what the situation is, and that if they don't help, it's going to be a critical situation for them as well. So we're getting a lot of support from all the banks, both government banks and private banks. Also, we're getting a lot of flexibility from labor perspective with the process that we previously talked about, suspension and reducing labors and being able to work in half shifts and even 1/4 of a shift. So that has been helping a lot on the cash flow. We're also working very closely with the government in order to get subventions for the people, so that people can get from the government some extra money during this time while they're not working at all.
So we're very, very close to getting that into the market as well. And then we're also working with local governments, municipalities, in order to make sure that even if people are being delayed on their payments, that they're not going to lose or they're not going to be shut down by the local government. So all these measurements, among others, are helping us with regards to the short period of time of these 3 months. Then we're also going to have to start working on the next 6 to 9 months on, again, with banks, because we need working capital. So we're probably going to need some credit lines from the banks. But most importantly, we need to start working on how to be competitive again. Costa Rica lost all of its competitiveness in the past years. And we need to be sure that that we can start attracting investment again. And we need to be competitive way better than we were 3 months ago. Gracias, Javier. A través de Facebook nos hacen una pregunta que creo que no es de tu área de expertise, pero en todo caso te pregunto a ver si tenés información. ¿Ha habido alguna medida que dicte el Ministerio de Salud en relación con el uso de piscinas y hoteles y la posibilidad de que haya contagio del virus a través de las piscinas? This is a question probably not in your area of expertise, but somebody through Facebook is asking whether there has been any measure or order from the Minister of Health with regard to the use of swimming pools in hotels and the possibility of getting the virus through the water of the swimming pool. En realidad sí han habido medidas. Antes de esta última medida de cerrar, donde hemos tenido que cerrar los hoteles, se habían mandado a cerrar todas las piscinas públicas y todos los gimnasios del país, y entre eso incluía las piscinas de los hoteles. No tenemos datos de que sea porque haya contaminación del virus por medio del agua, sino más bien por un tema de aglomeración de personas. Simplemente que no hayan social distancing, simplemente que no haya más gente de la cuenta metida en los hoteles, porque simplemente es más fácil tener el contagio. Pero desde el punto de vista de que si se transmite por el agua el virus, nosotros no tenemos datos y sí, definitivamente no es mi área de expertise. Pero la razón por la cual se cerraron las piscinas de los hoteles fue por un tema de social y no por un tema de que se transmitiera por el agua. Yes, specifically, the government shut down all the pools and gymnasiums of the country, including the hotel pools. The reason for that is not because the virus can be spread throughout the water, or at least that's not the argument that we in the hotel sector were told. Basically, the main reason is because they don't want many people together in the pools. I mean, just social distancing is what they're looking, and that's the reason why pools of hotels had to be closed as well. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Te agradecemos mucho. Nos extendimos por unos minutos más en nuestro programa, pero ha sido tremendamente valioso e interesante, así que muchísimas gracias. Quedaron algunas preguntas todavía por responder, así que a Mauricio Fonseca y a los otros que tienen preguntas, no se preocupen, estamos tomando notas y después con Javier les contestaremos offline esas preguntas. Así que muchas gracias a todos por su participación. Recuerden que tenemos este espacio abierto para sus consultas y mantenerlos informados con lo último en novedades legales. Y pueden compartir la invitación y el link para participar en estos eventos con quien ustedes quisieran. Por el resto de la semana, siendo que es Semana Santa, no vamos a tener más eventos de Esfera Recap, así que los retomaremos a partir de la próxima semana. Thank you very much for your participation. Please remember that we're having this event to keep you updated with any latest news and legal analysis of issues relevant to our clients. Please feel free to share the invitation and the link with other people. Anybody can participate. This is the last Esfera Recap of the week because of Eastern week. We're not having any other events this week, and we will start again or continue next week. Les compartimos en la pantalla nuestros correos electrónicos para que puedan contactarnos si tuvieran alguna otra consulta. You can see our emails in the screen. Feel free to contact us if you have any other questions. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo programa. Thank you very much. See you next time. Bye bye.